Gloria al nombre del Señor. Les saludamos con la gracia y la paz de nuestro amado y Señor Jesucristo en este día. Un día más en la presencia de Dios. Un día más que podemos decir que es un día feliz en la presencia de Dios. Un día de victoria. Hemos amanecido con las fuerzas renovadas, con el hálito de vida, y por un día más de vida tenemos que darle gracias a Dios. El día de hoy, como todos los días, queremos hacer una meditación de la palabra de Dios que está en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 2, en el verso 1, que dice de la manera siguiente: Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Gloria al nombre del Señor. Esta palabra es una palabra poderosa, palabra de Dios, una palabra profética de Dios a Ezequiel en este capítulo que acabamos de leerlo. ¿Qué significa Ezequiel capítulo 2, el versículo 1? Vamos a analizarlo. El libro de Ezequiel fue escrito por el mismo profeta, por el profeta Ezequiel. Es uno de los libros proféticos del Antiguo Testamento. En Ezequiel 2:1, Dios llama a Ezequiel a ponerse de pie para hablar con él. Esta llamada profética es una señal de que Dios tenía planes importantes para Ezequiel. Ahora bien, vamos a ver, ¿quién fue Ezequiel? Ezequiel era un profeta del Antiguo Testamento que vivió en el siglo VI a.C. Fue llamado por Dios para ser profeta mientras se encontraba exiliado o como exiliado en Babilonia. Durante sus años como profeta, Ezequiel se dirigió a un pueblo que había sido abandonado por Dios debido a su incredulidad y rebelión. Los mensajes de Ezequiel a menudo eran duros y llenos de advertencia sobre el juicio de Dios. Ahora bien, vamos a analizar esta parte, la llamada de Dios a Ezequiel. En este capítulo y el versículo que acabamos de leer, leemos que Dios llama a Ezequiel para ponerse de pie y que hable con él o hablar con él. Esta llamada profética es el comienzo de una comisión muy importante para Ezequiel. Dios está llamando a Ezequiel para profetizar su mensaje a un pueblo rebelde y desobediente. La respuesta de Ezequiel es interesante. Él se pone de pie ante la presencia de Dios, lo cual es una señal de humildad y reverencia. Luego, Dios le habla directamente y le da instrucciones claras sobre lo que debe hacer. Esta llamada de Dios a Ezequiel es un recordatorio del poder divino y la soberanía de Dios en la vida de los seres humanos. ¿Cómo puede ayudar Ezequiel capítulo 2, versículo 1 a nosotros que estamos estudiando o que estamos reflexionando? Pues veámoslo de esta forma. Esto fue una llamada divina a Ezequiel. Es un ejemplo de cómo Dios llama y utiliza a personas comunes para lograr sus propósitos. Ezequiel se sentía desanimado y desalentado por el pecado que había visto en el pueblo de Dios. Sin embargo, Dios le recordó a Ezequiel que había un propósito mayor para su vida y lo llamó a ser una voz profética para el pueblo de Israel. Este versículo también nos recuerda que Dios todavía llama a hombres y mujeres en la actualidad, en los días de hoy, para servir a su reino. Como cristianos, debemos estar atentos y dispuestos a responder al llamado de Dios en nuestras vidas. Dios no nos ha dado dones y habilidades únicas para llevar a cabo su obra en el mundo. Debemos ponernos al servicio de Dios, como Ezequiel lo hizo en su tiempo. Ahora vamos a ver aplicaciones prácticas para nuestra vida cotidiana. Como primer punto, debemos estar dispuestos a responder al llamado de Dios en nuestra vida. 2.
Como cristianos, debemos estar listos para usar nuestros dones y talentos para servir a Dios. 3. Debemos estar en una actitud de humildad y reverencia ante la presencia de Dios, como lo hizo Ezequiel. Si usted quiere ser usado por Dios, tiene que haber esta dosis de humildad y reverencia. Esto no puede faltar en el creyente. Como el punto número 4, debemos reconocer que Dios tiene un plan para nuestras vidas, pero también podemos solicitar su guía y dirección en nuestras decisiones cotidianas. La llamada profética de Dios a Ezequiel en este capítulo y el versículo que acabamos de leer es un ejemplo poderoso de cómo Dios utiliza personas comunes para lograr sus propósitos. Ezequiel se encontraba desanimado y desalentado por la incredulidad y la rebelión del pueblo de Dios. Pero sin embargo, Dios le recordó a Ezequiel que todavía tenía un plan y un propósito mayor para su vida. ¡Gloria a Dios! Como cristianos debemos estar listos y dispuestos a responder al llamado de Dios en nuestras vidas. Debemos estar atentos a las comisiones divinas que nos son confiadas y utilizar nuestros dones y habilidades únicos para servir a Dios. A su nombre sea la gloria. ¡Qué poderosa es esta meditación que hemos tenido! Como todos los días. Y como todos los días anunciamos que el día de hoy es un día feliz. Y le damos la gloria a Dios porque hemos sido bendecidos con este hermoso mensaje de la palabra de Dios. Si aún no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, Iglesia Misionera Luz de las Naciones, te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos y familiares. Y no des un like y actives la campanita, o sea, las notificaciones. Y así ayudas a que la palabra de Dios se expanda en el mundo entero. Dios le bendiga y no se olvide que el día de hoy es un día feliz. Bendiciones para todos.